Bueno, buenos días a todo el mundo. Gracias por la presencia en esta rueda de prensa. Y voy a empezar por presentaros a las dos personas que me acompañan y, bueno, a mí mismo. Primero tenemos aquí a Ana Belén Moreno, que es secretaria de Igualdad de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de La Rioja, y también es delegada del sector de restauración colectiva, que es precisamente del que vamos a hablar. A mi izquierda tengo a Álvaro Fuertes, que es secretario general también de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de La Rioja. Y por último, yo soy Chemi González de Garay, secretario de Acción Sindical también de la Federación de Servicios de La Rioja de Comisiones Obreras. El motivo de esta rueda de prensa es pues, dar a conocer a la opinión pública la aplicación parcial y torticera que se está haciendo del primer convenio de restauración colectiva por parte de las empresas del sector, creando una situación que resulta insostenible. El convenio se empieza a negociar en el año 2015 y se termina y se rubrica en el mes de noviembre. Se firma, por una parte, está la FEARS, que es la Federación Española de Asociaciones dedicadas a la restauración social, y por la otra los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Ese mismo convenio es ya publicado en el Boletín Oficial del Estado en mayo del 2016. El convenio engloba a 1.000 empresas más o menos del sector y cerca de 200.000 trabajadores en toda España. El sector, tenemos que tener en cuenta que es un sector muy feminizado y precarizado, y calculamos que aproximadamente el 97% del sector está formado por mujeres. También tiene este sector un altísimo número de contratos por horas y contratos fijos discontinuos que hacen cualquier análisis del sector muy difícil su medición, porque hay un número de rotaciones muy importante y mucho cambio de contrato dentro del sector. También, por situar un poco en la problemática a la que se enfrentaba la negociación, existían en España alrededor de 60 convenios provinciales o regionales por los que se dirigían el sector de restauración, dentro generalmente de bares, restaurantes, cafeterías y demás. Entonces, el sector nuevo, el nuevo convenio, lo que hace es crear un sector nuevo que engloba la restauración colectiva de todos los territorios, de tal forma que cada uno de estos más o menos 60 convenios lo que hacen es, al término de su vigencia, sumarse al convenio colectivo de restauración colectiva, o colectividades, se llama de las dos formas. Las bonanzas que ha tenido este convenio, o que se presumía que iba a tener este convenio, era un desarrollo sostenible y responsable del sector, estabilizando y creando unidad de mercado. Precisamente el hecho de que existieran 60 convenios diferentes, pues producía unas tensiones entre territorios y unos problemas en las mismas empresas a la hora de su actividad diaria, que este convenio lo que hace era unificarlo y, por tanto, pues tener un mercado muchísimo más claro. También evitaba el dumping en el sentido de que las empresas no utilizaran los precios de sus ofertas y precarizaran el empleo para conseguir cuota dentro del mercado. Y establecían unas reglas del juego iguales para todos, impidiendo que los costes laborales fueran una moneda de cambio a la hora de contratar dentro de cualquier proceso de estos. Por otra parte, también había un compromiso por parte de la patronal de hacer como mínimo contratos de 2 horas dentro de este sector, porque hasta el momento se hacían contratos incluso de menos de 2 horas, ¿no? Entonces se ponía un tope mínimo de 2 horas como compromiso de la patronal. Bien.
También hay que tener en cuenta que en este sector, aparte de las dos partes firmantes, es decir, empresas y representantes de los trabajadores del sector, hay otra piedra angular que serían las administraciones públicas o semipúblicas o incluso empresas privadas que también entran a ofertar dentro de este sector sus comedores y que por tanto son pieza de alguna forma clave de la problemática que se está suscitando. Por una parte, igual por problemas de los tiempos pasados, pues bueno, de una situación económica de crisis en todo el país, tanto las administraciones como las empresas privadas se han fijado muchísimo más en abaratar costos, importándole única y exclusivamente el precio final ofertado por cada una y no condiciones sociales, que es en definitiva lo que a nosotros como sindicato nos interesa. No solo que se den buenas comidas, sino que se den buenas comidas y que las condiciones laborales de los trabajadores que las preparan sean también buenas, como queremos además no solo para este sector, sino para todos, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí que hay que exigir también a estas administraciones públicas que pongan de su parte y que exijan esas condiciones sociales y ese respeto al convenio colectivo, que por otra parte es ley. Una vez que sale en el boletín oficial, lo que hay que hacer es cumplirlo, ¿no? ¿Qué nos pasa durante este año que ha estado en vigor este convenio, en el que gran parte del territorio nacional ya estaba incluido dentro de él, es decir, ya estaba puesto en marcha? La puesta en marcha ha sido lamentable, no podríamos titularlo de otra manera. Nosotros durante este año lo que hemos intentado, la finalidad que hemos tenido es que se pusiera en marcha, que las pegas que pudieran salir como convenio nuevo pues se arreglaran dentro de la mesa del sector, y no ha sido posible. Es decir, lo que las empresas habían firmado, esas mismas empresas se han encargado de no cumplir, ¿no? El convenio intentaba evitar una guerra de ofertas y no lo ha conseguido. Al final la guerra de ofertas está, y al final los verdaderos los pagadores de todo este problema son los trabajadores del sector, pues que tienen condiciones peores, etcétera, ¿no? Cuando ya han pasado una serie de meses, más que suficientes para saber cuál era el verdadero rodaje del sector, a nivel nacional, tanto los sindicatos, comisiones obreras como UGT, decidimos que esto no puede continuar, que cuando algo se firma es para cumplirlo y que la situación tiene que cambiar. Entonces, a partir de ese momento se empiezan a judicializar determinados claves dentro del convenio colectivo que a juicio de las empresas no estaban claras y que a juicio de los sindicatos, pues bueno, solo hace falta leer el convenio, ¿no? De tal forma que hay un juicio el pasado día 8 que es sobre el salario de las monitoras de comedor, que bueno, ya se ha celebrado y habrá que esperar su resolución, ¿no? Aparte de esto, la incapacidad temporal es otro de los acuerdos firmados en el convenio colectivo y que las empresas directamente no están cumpliendo. En este tema se llevó al SIMA, al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. No se llegó a un acuerdo entre las partes y está llevado ya a la Audiencia Nacional, y estamos ahora a esperar la fecha del próximo juicio por este tema. Bueno, una vez terminada la vía del diálogo, empezada la vía jurídica, hemos empezado también las movilizaciones dentro del sector. Empezaron el miércoles pasado con concentraciones en todas las provincias españolas, pues denunciando lo que está pasando con este convenio colectivo. Lo que se busca en estas concentraciones es garantizar las condiciones laborales que sistemáticamente están incumpliendo las empresas, que son las mismas que no han firmado.
En Madrid, por ejemplo, la concentración fue frente al Parlamento y después se registró en el Congreso de los Diputados una solicitud para los grupos parlamentarios para que acuerden iniciativas para solucionar el problema de este sector en cuestión de su inaplicación real. Ya como último paso, y también se está haciendo a nivel de toda España, vamos a presentar una denuncia en la Inspección de Trabajo contra todas las empresas de este sector, del sector de restauración colectiva, por la falta de control horario de sus trabajadores, al no llevar registros de entrada y salida. El propio Estatuto de los Trabajadores y el mismo convenio colectivo establecen la obligatoriedad de llevar el control horario. Entonces, los sindicatos entendemos que las empresas no están cumpliendo esta obligatoriedad por doble vía, además. Entonces, vamos a presentar desde Comisiones Obreras, lo vamos a hacer hoy mismo o mañana lo más tardar, si es que no nos diera tiempo a preparar todas las denuncias, en la Inspección de Trabajo de La Rioja. Tenemos que entender que esta falta de control horario produce que la Seguridad Social tenga una merma de ingresos, que son ingresos para toda la sociedad española, y que el pago irregular muchas veces a los trabajadores también tiene efectos a la hacienda pública, y también una cosa que hay que tener muy en cuenta, y es que también las futuras pensiones de esos trabajadores, si están cobrando de una forma irregular, también van a tener su repercusión. Por último, quiero aclarar que en estas acciones coordinadas queremos defender a los trabajadores del sector, pero no solo a los trabajadores del sector, queremos también cuidar de las empresas que son cumplidoras y leales con el propio convenio colectivo y que se ven perjudicadas por otras empresas que, al no cumplir los acuerdos del convenio, pueden presentar ofertas más ventajosas. En una palabra, estamos también a favor de las empresas honestas. Por último, para una mejor comprensión de todo lo que he expuesto, tengo aquí a mi compañera Ana Belén, que al ser trabajadora precisamente de restauración colectiva y conocer todo lo que pasa en el sector de primera mano, pues bueno, os va a contar un poco más pormenorizadamente todo lo relativo a este sector. Hola. A ver, el convenio afecta a las empresas que dan de comer a nuestros hijos en colegios, guarderías, a nuestras personas mayores, en residencias de ancianos, museos, cárceles, hospitales. Nosotros elaboramos la comida y la servimos. El convenio de hostelería que nos aplicaban en La Rioja tenía una vigencia del 2009 al 16 y ha vencido. Entonces, todas las empresas que nos dedicamos al catering y a las colectividades nos tenemos que sumar desde el mes de enero de este año al convenio que está firmado a nivel estatal de colectividades, que en La Rioja nos afecta a unos 650 trabajadores aproximadamente. Son 7 multinacionales las que han firmado este convenio, que no lo están cumpliendo porque les interesa seguir optando por una competencia desleal, tirando los precios a la hora de concursar para quedarse con los contratos a costa de los trabajadores, que siempre somos los perjudicados. ¿Qué hacen estas empresas? Pues lo que hacen estas empresas es la no aplicación de las subidas salariales a todo su personal, no respetan las 2 horas mínimas que se firmó en el convenio, no abonan las incapacidades temporales cuando un trabajador se pone malo, que se supone que se lo tienen que abonar desde el primer día y ellos lo firmaron y no lo están cumpliendo. Hay en comunidades donde las monitoras de comedor no se les está aplicando el convenio que les corresponde, sino que se les aplica el de enseñanza no reglada, lo que supone una merma en sus salarios bastante importante. Tampoco cumplen en materia de licencias ni permisos y no cumplen con lo que exige la ley de los registros de horario de entrada y salida de los trabajadores. Lo que los trabajadores pretendemos es que nos apliquen una aplicación leal del convenio, acabar con la competencia desleal entre empresas que beneficia a la empresa pirata y perjudica a la empresa responsable y leal que se lo está aplicando a sus trabajadores, y
tenemos que exigir a las administraciones públicas que exijan a estas empresas principales, tanto públicas como privadas, que contratan estos servicios, que garanticen que las empresas que concursan respeten las condiciones sociales y económicas del convenio y que no permitan ofertas temerarias en los concursos porque repercuten a los trabajadores, así como en la calidad y en los gramajes del producto que reciben los clientes. Los trabajadores vamos a hacer que este convenio se firme, ya que se firme y que se cumpla, claro, que ya está firmado, ya que igual que los trabajadores tenemos obligaciones, las empresas también tienen que cumplir su parte y los convenios los tienen que cumplir lo que se ha firmado. Los trabajadores no tenemos ningún interés en rendirnos, sino todo lo contrario, ya que no va a ser fácil, pero queremos luchar por nuestros derechos y sobre todo por nuestra dignidad profesional. Y lo que sí que queremos desde aquí es decirles a las empresas que cumplan el convenio, que para eso lo han firmado. Muchas gracias. Bueno, como cierre, si os parece, abrimos una ronda de preguntas en la que podáis presentarnos cualquier duda que haya quedado. Yo creo que, como resumen, hay que dejar claro que este convenio es un convenio colectivo estatal, que hasta hace nada era imposible pensar en esto, que es un cambio estratégico que ha realizado Comisiones Obreras a nivel de negociación colectiva, y que ese cambio de negociación colectiva, pasando del ámbito regional al ámbito estatal, es un cambio que favorece a los trabajadores por cuanto otorga mayores capacidades de negociación, afecta a más trabajadores y por lo tanto se pueden conseguir mejores condiciones. Esa condición de incumplimiento que han demostrado las patronales muestra una falta de seriedad tremenda y es un riesgo para todos los procesos de negociación colectiva estatales. Es algo que viene cimentado por la presencia de la reforma laboral, contra la cual Comisiones Obreras va a estar siempre, ¿no? Nosotros tenemos un planteamiento muy claro. Primero defendemos el empleo, después defendemos su calidad y dentro de esa calidad todos los derechos de los trabajadores. En este caso estamos hablando del convenio de colectividades, las personas que trabajan para dar de comer a nuestros hijos, a nuestros ancianos, en los hospitales, en general, en cualquier comedor o sistema de restauración colectiva, operan estos trabajadores y su ámbito de negociación colectiva no se quiere respetar. Esta es un poco la situación. Nosotros no nos vamos a quedar quietos. Comisiones Obreras es un sindicato reivindicativo y, por lo tanto, tiene prevista toda una línea de acción sindical que comenzó el día 8 con esa concentración frente a la delegación del Gobierno de La Rioja y que continuará con acciones de denuncia ante la propia Inspección de Trabajo allá donde sea necesario. Y ya, si queréis, abrimos esa ronda de preguntas, cualquier cosa que queráis que os aclaremos, o cualquier tema que quede en cierta duda, pues abiertos quedamos, ¿vale? Habéis dicho que vais a denunciar ante la Inspección de Trabajo a todas las empresas de aquí de La Rioja. ¿Cuántas son? Pues mira, estamos intentando recabar datos, pero yo los que tengo ya sacados es CLECE, ISS, Ausolan, Seral y Serunión. Habrá más, pero bueno, digamos que las más importantes en nuestra región son estas. Ausolan, has dicho. Ausolan. ¿Y las vais a llevar las tres a la Inspección de Trabajo? Vamos a llevar a todas, se tiene que hacer una denuncia en Inspección de Trabajo, cada una por separado y a cada una de ellas, lógicamente. El control horario es algo que tienen que hacer todas las empresas y máxime en este convenio colectivo cuando el mismo convenio lo exige, con lo que entonces es un incumplimiento ya manifiesto de ese control horario. El tema de las monitoras de comedor, que decís en algunas comunidades se les está aplicando otro convenio, ¿aquí en La Rioja está pasando eso? Aquí en La Rioja, vale. Hola. Aquí en La Rioja les estaban aplicando el de catering y colectividades, que era el que se regía hasta hoy en día, y sí que se les estaba aplicando correctamente. Eso no significa ahora en el nuevo convenio cojan las empresas y no lo hagan. Tenemos que vigilar que eso no se produzca, porque acabamos de empezar ahora en enero con la aplicación del nuevo. En La Rioja entra en vigor el 1 de enero de 2017, por lo tanto todavía estamos en periodo de
revisar qué es lo que está ocurriendo. De todas formas, independientemente de lo que ocurra, la denuncia al sector es al sector entero, es decir, todo el sector tiene esa necesidad de controlar cuál es el horario de trabajo que tienen sus trabajadoras y trabajadores y, por lo tanto, se trata de una reacción que hace Comisiones Obreras como sindicato reivindicativo para presentar una línea de acción contundente ante la patronal. El juicio del día 8 no fue aquí en La Rioja, ¿no? No. No, el juicio del día 8 fue en Madrid. Se presentó a nivel nacional en Madrid. Lo que vais a llevar a la inspección de trabajo aquí, ¿se va a llevar en otros sitios también? ¿Es una acción nacional? Sí, está enclavada dentro de una acción nacional, entonces es una medida de presión precisamente para evitar este fraude que hay dentro del sector, y lo que queremos conseguir es empresas que cumplan con lo acordado. Entonces, si no cumplen, pues como cumplimos todos directamente, tendrá que cumplir por medio de las inspecciones de trabajo. Entonces, se está presentando en toda España, en todos los territorios. Pues si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias por vuestra asistencia y bueno, y hasta la próxima, que esperemos que sea dentro de mucho. Venga, muchas gracias. Gracias.